estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los lunes, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en La Fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Las acciones argentinas vienen subiendo a un ritmo fenomenal en el último mes, con perspectivas positivas, pero también señales de cautela. Por lo pronto, Claudio Maulart, de Galileo, identificó riesgos clave en el corto plazo. Por lo pronto, una recuperación del equity brasileño podría redirigir flujos de capital, afectando la demanda inmediata por las acciones locales. Por otro lado, advirtió sobre el aumento en la cantidad de informes de research que podría estar anticipando mayores emisiones sin garantías de suficiente demanda. También destacó un cambio en el discurso del mercado que pasó de afirmar que las acciones estaban regaladas a sugerir que aún tienen recorrido, mientras que comentó anecdóticamente que el interés por comprar acciones de YPF llegó hasta el encargado de su edificio. Por su parte, Ignacio Sniechowski, de Invertir en Bolsa, destacó 3 factores clave a seguir de cerca. Uno es el buen desempeño de la deuda soberana, que redujo el riesgo país a niveles históricos en un contexto internacional que sigue siendo favorable, con mercados impulsados por sólidos datos económicos. Además, apuntó a la consolidación de la política económica del gobierno, que viene logrando superávits gemelos con menor inflación y acumulación de reservas en noviembre. En ese sentido, Sniechowski proyectó que el S&P Merval podría alcanzar un nuevo máximo histórico ajustado por inflación de 2.200 puntos, aunque anticipó posibles correcciones en el corto plazo. Ambos analistas coincidieron entonces que el mercado requiere de monitoreo constante para identificar señales de cambio de tendencia. 2. El INDEC informó el viernes que la actividad económica cayó 3,3% en septiembre interanual y un 0,3% respecto a agosto en términos desestacionalizados. El EMAE sorprendió entonces a la baja, ya que el consenso de los economistas esperaba un crecimiento mensual de 0,9%. Sin embargo, la caída se explicó en parte por la revisión al alza de los datos de los 2 meses previos. Julio pasó de 2,1% a 2,7% y agosto de 0,2% a 0,9%. Pese a esta contracción mensual de septiembre, el asesor de Luis Caputo, Federico Furiase, destacó que estas revisiones significaron un rebote trimestral del 3,4% en el tercer trimestre. Otro asesor de Caputo, Martín Bautier, señaló que el indicador tendencia ciclo del EMAE quedó cerca de terreno positivo por primera vez desde junio de 2022. En términos sectoriales, en septiembre, 11 actividades registraron caídas interanuales, lideradas por pesca con 25,2% y construcción con 16,6%. Del otro lado, sectores como la explotación de minas y canteras creció al 7,6% interanual y agricultura al 3,1%. Y pensando en octubre, Lorenzo Sigau Gravina, de Equilibra, proyectó una recuperación moderada con un comportamiento dispar entre los sectores. Por su parte, el grupo SBS anticipó avances en la actividad, aunque recordó que en los 10 primeros meses de gobierno de Milei, la economía acumuló una caída de 0,6% ajustada por estacionalidad, a pesar de haber estado en un piso de menos 4,4% en abril. Pero escuchemos un poco más ahora de cómo interpretó el EMAE de septiembre a Lorenzo Sigau Gravina, de Equilibra. Hola Francisco, ¿cómo andás? Bueno, en términos interanuales más o menos estábamos en esa línea, de hecho puedes verlo en nuestra página anticipo de actividad. Sí esperábamos en el margen algo de crecimiento desestacionalizado, 0,4 teníamos, dio 0,3 negativo, pero no me preocupa porque cuando vos ves la serie subió mucho julio y agosto. De hecho julio, por ejemplo, 2,7 desestacionalizado en un mes es un montón. Y nuestra estimación es que el tercer trimestre iba a querer terminar con un crecimiento desestacionalizado respecto al segundo de casi 3%. Y fíjate que al haber corregido, siempre las series desestacionalizadas se corrigió, y en este caso se corrigió sobre todo julio y agosto para arriba, vos tenés que el tercer trimestre en su conjunto de 2024 se trepó 3,4% en términos desestacionalizados contra el segundo trimestre del año, mayo, junio y abril. Y viendo un poco la cronología de la recesión, ¿no? Tenés cuarto trimestre del año pasado, caída de 2% desestacionalizado. Primer trimestre de este año, caída de 2,1% desestacionalizado. Segundo trimestre de 2024, una caída de 1,8% desestacionalizado, que acumulando casi una caída de 6,8%, casi 7% del nivel de actividad. Una recesión fuerte, rápida, dura.
pero en el primer trimestre de recuperación, en el tercer trimestre de 2024, creciste 3,4%. Entonces recuperaste casi la mitad del terreno perdido, ¿no? Todavía te falta casi 4% para volver al nivel de actividad, el pico de principios de 2023, pero estás es un muy buen trimestre, el tercer trimestre, en términos de recuperación. 3. Fitch Ratings mejoró las calificaciones de 7 empresas argentinas, entre ellas la de YPF, tras elevar la nota soberana de Argentina de CC a CCC. Aunque la deuda argentina sigue en niveles bajos, este avance permitió al país salir de la categoría de alto riesgo de especulación y acercarse a inversión especulativa. Las recalificaciones de Fitch incluyeron a AES Argentina, GEMSA, Geneia, MSU Energy, Edenor, AISA e YPF. La calificadora destacó que muchas de estas empresas dependen significativamente de decisiones gubernamentales o subsidios, lo que alinea sus calificaciones con la soberana. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 3,4% el viernes. Fue una jornada bien verde también para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 9,1% para Vista y caídas de hasta 4,7% para Bioceres. Los bonos ley Nueva York cerraron en rojos hasta 0,5%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.135 pesos, el MEP en 1.082 y el contado con liqui en torno a los 1.107 pesos. El Banco Central, por su parte, compró el viernes 7 millones de dólares, mientras que el riesgo país abrirá cerca de los 745 puntos. El cierre. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Mientras buena parte del mundo inversor sigue soplando para ayudar al Bitcoin a pasar la barrera de los $100.000, acá en Argentina nuevamente empezamos una semana con menos riesgo país que la anterior. En este caso arrancamos este lunes en 745 unidades, aunque los últimos 2 días de la semana pasada fueron algo esquivos para los bonos argentinos. Mientras tanto, en renta variable sigue todo viento en popa y el Merval cerró a milímetros de superar los $2.000 por primera vez en su historia. No obstante, hay que decir que si traemos los $1.800 que alcanzó el índice a fines de enero de 2018, estaríamos hablando de unos $2.250 de hoy. Pero volviendo a la renta fija, que es lo que nos ocupa en esta columna, hoy lunes el Tesoro anunciará las condiciones de la próxima licitación de deuda que se llevará a cabo el miércoles 27. Mientras tanto, en el mercado corporativo, como venimos señalando desde hace varios programas, el boom de colocaciones de ON no para. Entre otras colocaciones, en los últimos días, YPF Luz emitió 2 ONs por $100 millones a una tasa promedio de 6%. 49 millones fueron en una ON a 24 meses a una tasa de 5,25% y los otros 51 palos a un bono a 48 meses con tasa de 6,75%. Y hoy lunes a las 13 concluye la licitación de bonos en dólares de MSU, que buscará colocar hasta $400 millones. La semana pasada Fitch Ratings subió la clasificación crediticia de 7 empresas argentinas, entre las cuales encontramos a YPF, Edenor, AES, Generación Argentina, GEMSA, MSU y Geneia. Hecha esta introducción, vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en esta columna. Hoy estamos en contacto con Juan Manuel Franco, quien es economista jefe de Grupo SBS. Buenos días, Juan Manuel, bienvenido a La Fija. En primer lugar, te pregunto por el crecimiento del stock del EFI. ¿Qué lectura haces? Sí, se vio un crecimiento en el stock del EFIS. Pensá que, por ejemplo, al 4 de noviembre el stock total del EFIS era de 9,5 casi billones de pesos y al 21 de noviembre tenés 15,6 billones. Las LEFIS yo las miro como un indicador de liquidez de los bancos, entonces tal vez es interesante mirarlas en materia de qué es lo que significa ese stock en la antesala de una licitación de deuda en pesos del Tesoro. Hay que acordarse que en las últimas 2 licitaciones el Tesoro no ofreció papeles tasa fija, que vienen siendo la estrella del mercado, ¿no? Ante una expectativa de desinflación que fue en aumento, y en las últimas 2 licitaciones no se ofreció tasa fija, pese a que la tasa fija había comprimido, o sea, la curva se desplazó hacia abajo y tenías financiamiento favorable, pero los bancos no tenían tantas LEFIs en ese momento, entonces se hicieron de liquidez mediante el no roleo de algunos papeles que iban venciendo, ¿no? Entonces, bueno, seguramente con este stock de liquidez que tienen hoy, como no necesitan dejar vencer papeles tasa fija, posiblemente el Tesoro vuelva a ofrecer papeles
tasa fija en la última licitación de noviembre, viendo esta situación y aprovechando también tasas que siguen siendo más bajas que las que teníamos hace unos meses atrás, ¿no? Producto de esta demanda creciente por parte del mercado. Teniendo en cuenta que venimos de un rally impresionante, ¿en dónde ven más upside? ¿En bonos soberanos argentinos o en acciones argentinas? Sí, mira, en un escenario de normalización económica todavía tendrías upside en bonos argentinos y en acciones. Nosotros creemos que el fenomenal rally que venís teniendo en los globales viene explicado por una expectativa o una probabilidad de ocurrencia de normalización económica creciente según la perspectiva del mercado, que hizo que los bonos, bueno, desde el balotage, ya estamos a un poquito más de un año del balotage, hayan crecido más de 100% en algunos casos. Creemos que todavía hay upside. Creo que algo que destrabaría valor por ahí sería avanzar con más fuerza sobre remover el cepo, pero bueno, por el momento el gobierno prioriza el objetivo de desinflación y en su visión sacar el cepo podría traer alguna presión por ese lado, así que por el momento pareciera que eso no va a ocurrir, pero sí es cierto que hay upside todavía en los bonos argentinos de continuarse con la normalización económica. Con respecto a las acciones, el rally también fue muy importante, empezó antes, fíjate que en realidad si vos mirás del largo plazo en el Merval, el rally fuerte, el impulso alcista viene de 2022 y nosotros creemos que a este nivel de índice hay que tener cuidado, pero sigue habiendo valor en estrategias selectivas, ¿no? Entonces a nosotros en una cartera por ahí más agresiva tendría que tener obviamente papeles como los energéticos. Creemos que hay valor en lo que es energía, en utilities creemos que hay valor. Tal vez el perfil conservador a este nivel de índice sería lo mejor que no entrara a la renta variable, pues bueno, ha subido mucho. Si bien nosotros creemos que en algunos papeles todavía tenés upside, un perfil bien conservador tal vez lo que prefiere es directamente, bueno, aprovecha este tipo de cambio real y dolariza su cartera. Pero bueno, para los arriesgados nos gusta lo que es oil and gas, nos gusta lo que es utilities. Creemos que tal vez una apuesta, un hedge podría ser apostar por el sector materiales, como Alvar y Ternium, que no se vieron tan favorecidas por el rally reciente. Y después, bueno, en materia de bonos nos gusta GD35 y 41, que estos bonos los venimos prefiriendo hace bastante tiempo y tuvieron una muy buena performance relativa frente al GD30. Obviamente los bonos argentinos son más para un perfil un poco más arriesgado en general, pero bueno, el conservador que quiere tal vez cerrar tasa puede ir directo a un bono corporativo, pero bueno, ahí es una apuesta más a quedárselo a finish, ¿no? Porque han subido bastante las ONs corporativas después del blanqueo, ¿no? ¿Cómo estás viendo los balances de las empresas argentinas emisoras de bonos? Las empresas argentinas vienen saneando su hoja de balance hace tiempo. Pensá que en años de cepo tan fuerte, muchos aprovecharon para sanear su hoja de balance. Entonces la situación de las empresas de Argentina en términos de hoja de balance es mucho mejor hoy que lo que era tal vez hace 5 o 6 años. Obviamente las compañías emisoras de bonos, sobre todo en dólares, han aprovechado también este flujo del blanqueo, entonces muchas salieron al mercado a buscar dólares como instrumento de inversión para aquellos que blanquearon, pero la realidad es que las compañías las Tier 1, digamos, son empresas de muy alta calidad y ahí el tema es más cerrar una tasa de un emisor que muy difícilmente te defaultee y que si tuviera alguna complicación haría canjes muy favorables al mercado como ocurrió en el pasado. Acordarse que, por ejemplo, en el 2020, cuando el gobierno de aquel entonces hizo una normativa en la cual no permitía el acceso al MULC para pagos de capital, las reestructuraciones de las empresas privadas fueron favorables al mercado, ¿no? Entonces, en términos de lo que es las empresas Tier 1, vemos valor para cerrar tasa, pero bueno, hay que decir que las tasas no son tan atractivas, pero estás comprando obviamente una empresa de calidad, ¿no? Juan Manuel, ¿a qué valor crees que debería ir el riesgo país para que Argentina pueda volver a los mercados a precios razonables? Respecto a la cuarta pregunta, el valor del riesgo país tendría que seguir cayendo un poco más para poder pensar en una vuelta de Argentina a los mercados. Obviamente comprimió muchísimo el riesgo país, que es la contracara de la fenomenal suba de bonos de la cual hablábamos hace un rato. Creemos que para que podamos volver a los mercados en términos del soberano, ¿no? Porque pensá que los privados ya volvieron al mercado hace tiempo y salen a tasas razonables, pero bueno, para que el soberano pueda volver, yo creo que tendría que haber una compresión un poquito mayor y sobre todo una sensación del mercado internacional de que se puede sostener el rumbo, ¿no? Yo no lo veo tanto en materia de número del riesgo país, sino en cualitativamente avanzar con la salida del cepo,
o mostrar alguna profundización en materia por ahí legislativa de lo que es el compromiso fiscal, que es indudable que existe. Tal vez de esa forma el mercado internacional sería más proclive a comprar bonos de Argentina y que Argentina pueda rolear los vencimientos de capital que tiene ya en los próximos años a mercado, ¿no? No sé si le pondría un número de riesgo país, pero sí que había que avanzar en la normalización económica y ahí sí se podría volver a precios razonables, siempre considerando que estás en un contexto internacional en el cual, a la espera de la asunción de Trump, estamos viendo a ver qué impacto tienen sus medidas, sobre todo comerciales, en lo que es tasas de interés de Estados Unidos, lo que es monedas emergentes, que son cuestiones que también pueden afectar, ¿no? En relación al mercado de renta fija internacional, teniendo en cuenta el contexto que se abre con la llegada de Donald Trump, ¿dónde ven ustedes más atractivo? Como decíamos en la anterior pregunta, ¿no? A la espera de cuáles son las medidas que tome Trump, principalmente en materia comercial y el impacto que eso puede tener tanto en tasas como en commodities, como en monedas emergentes, pensamos que para quien busca calidad hay empresas de alto nivel en materia internacional, o sea, no las locales, sino las internacionales, que tienen bonos que son atractivos más que nada, no por el rendimiento en sí, sino por el hecho de que estás comprando una empresa de buena calidad. Pero en este momento yo creo que por ahí habría que esperar a ver cuáles son las medidas y el impacto, sobre todo en las tasas de interés, para poder pensar en qué empresas meterse y en qué duration, ¿no? Porque por ahí si vas a tener presión sobre tasas de interés producto de un aumento en el déficit fiscal de Estados Unidos después de que Trump corte impuestos a corporaciones, que es con lo que se especula, eso tendría que tener un impacto al alza de la tasa de interés y ahí te verías perjudicado. Tal vez hay que esperar a que eso ocurra para empezar a pensar en qué tramo de qué curva meterse, ¿no? En términos de sectores, sí, por ahí vos lo que podés ver es que se supone que Trump va a favorecer o favorecería lo que es el sector energético de su país, entonces tal vez pensando en esas empresas habría valor, pero bueno, creo que la apuesta por ahí en lo que es sector privado me parece que viene más por el lado de acciones que de renta fija, entonces yo miraría por ahí acciones de esos sectores, sobre todo el energético, el bancario también internacional, porque bueno, si hay una agenda desreguladora que se profundiza, tendríamos valor en esos sectores, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Manuel, un gusto enorme poder tenerte en la fija y aprender de todos los conceptos que nos dejas. Estimados oyentes, antes de irme les menciono algo que leí en el último informe sobre bonos de la consultora Delfos Investment, que me resultó interesante para quienes piensan en la renta fija más allá de las fronteras. Voy a citar textual del informe. América Latina en su conjunto se consolida como la región emergente más interesante para buscar rendimientos en bonos corporativos, con los spreads ajustados por oportunidad en niveles superiores a los de Asia y EMEA, es decir, Europa, Oriente Medio y África. La región ofrece oportunidades más atractivas. En particular, países como Brasil y Chile destacan por su estabilidad macroeconómica y la calidad de sus emisores corporativos. Continúa el texto de Delfos, y cito textual nuevamente: puede ser un momento oportuno para evaluar estrategias de carry trade considerando las expectativas de bajas de tasas por parte de la Fed y la reciente apreciación del dólar tras la victoria de Trump. En este contexto, Brasil surge como la opción más atractiva, ofreciendo las tasas significativamente reales más competitivas de la región, junto con un tipo de cambio significativamente devaluado. A diferencia de las curvas soberanas en hard dólar, las curvas en moneda local de Brasil, Chile y México presentan una mayor heterogeneidad, lo que permite tomar decisiones más específicas. En particular, al analizar los rendimientos reales por volatilidad de tipo de cambio, Brasil destaca como el claro favorito, seguido por Argentina, que tras un proceso desinflacionario exitoso presenta hoy tasas reales muy atractivas, concluye el informe de Delfos Investment. Estimados oyentes, me despido, nos volvemos a encontrar el lunes que viene en La Fija. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo a fines de la semana pasada en TN Luis Caputo. Hemos empezado a hablar con el FMI de un nuevo programa, pero informalmente. Probablemente vamos a ir a un programa nuevo. Si llegamos, va a implicar nueva plata. ¿Estamos cada vez más cerca de la salida del cepo? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya.
Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.